¿Es Dios bueno aun cuando todo va mal? ¿Vale la pena confiar en Dios aun cuando perdemos todo lo que tenemos? Esa es la pregunta clave en el libro de Job. En el principio del libro de Job, Dios llama a los ángeles a rendir cuentas delante de él. Entre ellos se presentó el gran acusador, Satanás, conocido como el malvado. Dios preguntó al acusador si no había considerado traer una acusación contra un hombre intachable, aquel hombre llamado Job, porque no había otro como él en toda la tierra, un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del pecado. Entonces inmediatamente el acusador comenzó a acusarle. Job solo te alaba porque tú le has bendecido y guardado todo lo que tiene. Pero toma ahora todo lo que tiene y hazlo perder todo y verás cómo indudablemente te maldecirá. Entonces Dios le mostraría a Satanás que él todavía adoraría a Dios aun cuando todo resultara mal, y que Dios era digno de confianza aun cuando él perdiera todo lo que tenía. Entonces Dios permitió que los campos de Job fueran saqueados y todos sus animales fuesen asesinados. También permitió que sus 10 hijos murieran en un solo día y que su cuerpo fuere tocado por la enfermedad. Aún su propia esposa lo vio ser probado y sufrir en gran manera. Por eso ella le dijo: «Maldice a Dios y muérete. ¿No ves todo el dolor que nos ha causado?» Y mientras Job sufría, el cielo escuchaba atentamente para ver si el sufrimiento de Job lo llevaría a negar su fe. Era casi como si hubiera una corte celestial y Job fuese traído como testigo después de haber perdido todo lo que tenía. Y los cargos fueron traídos a la mesa por el acusador. ¿Es Dios bueno cuando las cosas van mal? ¿Es Dios digno de confianza cuando tú pierdes todo lo que tienes? Estoy seguro de que Dios no puede ser bueno, ya que Él te ha quitado la protección sobre todo lo que tienes. Tampoco Él puede ser bueno si permite tanto dolor y sufrimiento. ¿Qué diría Job? ¿Cómo responderías después de haber perdido todo? Miseria, muerte y espada. Y Job respondió: el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. El debate celestial terminó, ya que Job, aunque lo había perdido todo, aún seguía bendiciendo a Dios. Pero todavía el sufrimiento de Job no había pasado. Desgraciadamente, las acusaciones del acusador, su dolor y las preguntas no habían sido resueltas. Entonces, para ayudar a responder esas preguntas y calmar el dolor de Job, llegaron 3 huéspedes. Los amigos de Job vinieron desde lejos cuando oyeron lo que le había pasado. Después de 7 días sentado en silencio, finalmente Job decía hablar. Y sus sonidos eran para sus amigos como blasfemia. Él deseaba simplemente que Dios nunca lo hubiera permitido nacer. Así él no tendría que pasar ahora por tanto sufrimiento.
¿Por qué Dios le permitió vivir si él sabía que su vida tendría tanta agonía? Entonces los amigos respondieron a lo que ellos creían que era una profana doctrina de Job. Y fueron esas conversaciones las que hacen la mayoría de la historia de Job. Este debate teológico entre Job y sus amigos también suena como un caso judicial donde Job acusa y sus amigos se defienden. Tú puedes verlo. Job lleva a cabo un juicio donde él es el demandante y su dolor es la evidencia. Sus amigos se unen a la corte como abogados de Dios para tomar la defensiva. El único problema es que no hay acusado y Dios no estaba presente en la sala del tribunal. Sin embargo, a través del juicio hay 3 ciclos de discursos y refutaciones entre Job y sus amigos. Cada uno repetía básicamente los mismos argumentos contra Job, pero cada vez se ponían más agresivos. Sus amigos mantenían que Job debería haber pecado y que por eso había venido tanto dolor sobre él. Ellos creían que Dios usaba el sufrimiento para castigar al malvado. Ellos afirmaban que el universo siempre había funcionado de esa manera. Los amigos creían que Job estaba sufriendo porque él había pecado y necesitaba arrepentirse. La única forma para explicar el carácter de Dios, el sufrimiento y su relación era decir que Job había sido malvado y estaba siendo castigado por Dios. Pero los argumentos de Job eran totalmente contrarios. Job decía que sus amigos estaban mirando sus argumentos de manera errónea. El problema no es que Dios castiga al malvado, sino que Job estaba sufriendo a pesar de que él sabía que era inocente. ¿Por qué le pasan cosas malas a buenas personas? Job quería que Dios le respondiera a su pregunta. Él quería que Dios se presentara y le dijera por qué le había sucedido todo esto. Pero su condición le hacía sentir que Dios lo había abandonado. Entonces Job se dio cuenta de que sus amigos no entendían y que Dios no se pondría de pie. Él entonces comienza a rogar por un mediador, un representante. Pero esto no es lo que pasó. En cambio, Dios pone a Job en la banca para examinarlo. Dios le pide a Job que se defienda y comienza a hacerle preguntas. Respóndeme, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?
Dime si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si es que sabes? Contéstame si puedes. ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Cómo creé las moléculas hasta las más pequeñas? Contéstame, revélame tu conocimiento. Al contrario que las preguntas de Job y de sus amigos, estas no eran preguntas morales ni filosóficas, sino que eran enormes y cósmicas. No eran preguntas dando una respuesta a Job, sino que eran para mostrarle, por medio de la comparación, que Job aún no poseía la lógica necesaria para entender las preguntas que él buscaba. El punto de todo esto no era el contestar las preguntas de Job, sino para mostrar que en medio del sufrimiento Dios está haciendo algo mucho más grande de lo que cualquier persona puede entender o aún comprender. Y entonces la única forma de responder de parte de Job fue el arrepentimiento y retraer sus argumentos y aceptar que confiar en Dios en medio del sufrimiento era suficiente para él. Dios es un Dios de gracia y no solo restauró lo que le había sido quitado a Job, sino que le dio el doble de lo que tenía. Mientras que la historia de Job ha ayudado a muchos a entender la relación de Dios con el sufrimiento, aún así es difícil para muchos que se encuentran en dificultades. ¿Cómo puede ser bueno Dios aun cuando las cosas son tan malas? ¿Cómo puede Él ser digno de darle confianza cuando perdemos todo lo que tenemos? Todas las personas después de Job han luchado con el dolor y muchos se encuentran a sí mismos trayendo sus asuntos delante de Dios. Sería muy sabio tomar el consejo de Job y darnos cuenta que las respuestas que buscamos van mucho más allá de lo que nuestras mentes pueden comprender. Dios es un Dios de gracia. Entonces Job no fue la última historia de sufrimiento que Dios escribiría. En vez de eso, Dios tomaría la relación entre sí mismo y el sufrimiento a un nivel mucho más sublime. Él vendría a nosotros en la persona de Jesús y Dios, el Hijo, sufriría y no solo eso, sino que moriría. Ya ves, Dios entiende por qué muchos le acusan por su dolor.
Él tiene compasión de aquellos que están dolidos y que dicen que Él es el culpable. Y sabemos esto por causa de la cruz de Cristo. Porque Él tomó la culpa de aquellos errores que no les pertenecían. Sufrió el castigo que fue reservado por causa de nuestros pecados. Él se hizo culpable aunque él era inocente. Él tomó nuestro dolor y nuestras tristezas y se hizo partícipe de ellas. El mediador por el cual clamaba Job. Él es la respuesta al sufrimiento que todos hemos necesitado. Porque en la cruz de Cristo vemos la bondad de Dios. El mismo punto donde todo parece que está saliendo mal, en la cruz de Cristo podemos aprender que podemos confiar en Dios aun cuando perdemos todo. Porque por nosotros Él lo perdió todo.